¿Estamos? Sí. Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy quiero compartir otra reflexión en este espacio que hemos llamado Maná para el desierto, mirando la figura de Judas, la persona de Judas, y lo que nos puede aportar, sobre todo para construir o para pensar en un nuevo estilo de vida que estamos llamados a promover, organizar, a partir de las experiencias que estamos viviendo en este momento de desierto prueba. Bien, vamos al texto. Voy a tomar el texto de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Y también voy a tomar el texto de Mateo, capítulo 27, versículos del 3 al 5. Comienzo con el texto de Juan. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo auténtico, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Bueno, vamos a revisar la persona de Judas y sobre todo, digamos, como una figura, así diríamos, paradigmática, es decir, que dice algo a nosotros y a nuestro modo de ser, de vivir, de actuar, de pensar. Primero, lo primero que hay que señalar es que Judas fue llamado por Jesús. Judas fue amado por Jesús. Judas fue incluso enviado a predicar por Jesús. En los textos de envío no aparece nunca que Judas haya dicho: yo no voy. No. Jesús los envió y fueron a predicar. Judas siempre aparece en la lista de los 12 y es significativo que aparezca siempre en el último lugar. Y además con calificativos. Por ejemplo, dice Judas Iscariote, el que lo entregó. O Judas Iscariote, el traidor. Es decir, Judas estuvo con Jesús. Marcos nos dice que él llamó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces Judas compartió con Jesús la vida. Judas oyó las enseñanzas de Jesús. Judas vio los milagros, signos de Jesús. Judas compartió pues angustias, logros también del actuar de Jesús. Pero la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con él? Hay que señalar que Jesús no fue un ingenuo a llamar a Judas. Porque uno podría pensar, oye, pero si se daba cuenta de quién era él, ¿para qué lo llamó? No.
no fue ingenuo al llamarlo, porque también a todos Dios llama, a todos da la oportunidad, a todos da la posibilidad del seguimiento. También se la dio a Judas. Pero desde el comienzo Jesús, y les decía, no fue ingenuo, porque aparece que Jesús comienza a darse cuenta del actuar, pensar, sentir de Judas. Porque en el capítulo 6, por ejemplo, ya al final, indica lo siguiente, que Jesús, cuando habla de que uno de ustedes no cree en mí, y entonces señala a Jesús, yo los escogií a ustedes, sin embargo uno de ustedes es un diablo. Y el texto, versículo 31, inmediatamente dice, se refería a Judas, uno de los 12, el que lo iba a entregar. La palabra diablo en la Biblia significa el que separa, el que divide, el experto en alejar, en distanciar, que se introduce, se mete para separar. Y aquí naturalmente es el que divide en el grupo y el que intenta también separar a Jesús de su misión. Entonces, por eso Jesús no es ingenuo. Desde el comienzo se da cuenta de que allí hay uno entre sus discípulos que obra dividiendo, separando, apartando. No sabemos si personalmente Jesús se dedicó también a él. Es posible. Es posible. Sin embargo, seguía Jesús hablando para todos, compartiendo con todos, y no hizo lo que de pronto nosotros hubiéramos hecho: excluirlo, sacarlo del grupo, mandarlo fuera del grupo de los 12. Jesús le dio la oportunidad también a Judas. Y volvemos entonces con la pregunta, ¿y entonces qué pasó con Judas? Recordemos una cosa, que Jesús busca seguidores, no imitadores. Y los seguidores deben estar dispuestos a compartir o a establecer una comunión, una relación muy íntima de unidad con la persona de Jesús y con su causa, el imperio de Dios. Establecer una relación con la persona significa excomulgar, aceptar, acoger los sentimientos de Jesús, la manera de pensar de Jesús, la manera de actuar de Jesús. Esa es, digamos, parte del seguimiento, la persona, relación íntima con la persona, a la que se acoge totalmente. Y en segundo lugar, significa asumir la causa o el proyecto de vida que tiene esa persona. Y en este caso nosotros lo hemos llamado el imperio de Dios o el reinado de Dios, porque así aparece la palabra en griego, basileia, que se traduce mejor como el imperio de Dios, en la soberanía total de Dios. Ahora bien, proclamando el imperio, el reinado de Dios, o el reino de Dios como también se llama, lo que Jesús está proponiendo es un orden nuevo, un orden social nuevo, una humanidad nueva, que incluso por los papas ha sido calificada por Pablo VI, por ejemplo, la civilización del amor. Pero se trata en el fondo de un orden social más humano, más justo, más fraterno. Porque pues si todos somos hijos del Padre Dios, pues la fraternidad solidaria era lo que Jesús quería proponer, establecer e instaurar, y que lo comenzó a hacer Él con su persona. Y así lo llamó el reinado de Dios, y que apuntaba a favorecer la vida digna para todos. Vida digna para todos. Pues bien, ahora, ¿cómo entender de pronto
a partir de una figura eso de un orden social justo, una humanidad con una fraternidad solidaria. A mí siempre me ha llamado la atención esta figura, esta imagen, en la que pues yo en mi perfil lo pongo como la mesa de la creación. Una mesa de la creación en la que todos los bienes están puestos para todos. Porque recuerden que el Levítico capítulo, creo que es 25 o 21, no me recuerdo bien ahora, dice: ustedes son forasteros en mi tierra, la tierra es de Dios. Nosotros somos forasteros en ella, no propietarios, mucho menos acaparadores. Entonces el proyecto de Dios, reinado de Dios, sería algo así como que la mesa de la creación abierta a todos, en la que todos podamos sentarnos, en que allí nadie quede excluido, todos, rico, pobre, el de allí, el de allá, todos. Y esa mesa de la creación la preside pues Jesús. Él es el primero que se encarga de proponer, y en las parábolas lo hace. Inviten a todos, si no, vayan a los caminos y tráiganlos a todos, a los pobres, porque la mesa no puede quedarse servida sin que, digamos, se beneficien especialmente los que nosotros excluimos. Perdónenme una afirmación que yo voy a hacer, pero yo cada vez me convenzo de que la pandemia durará. Pues claro, dependiendo de las medidas que haya, como se proponen, de contención o de mitigación en este momento. Pero la pandemia durará lo que dure la necesidad del aprendizaje, del para qué de esta situación, de qué lecciones debemos sacar de esta situación que generen una nueva forma de actuar, de pensar, de sentir. Por eso a veces uno ve que se extiende. Nos falta aprender mucho para reorganizar este mundo que, según Juan, o Jesús en Juan, está organizado de manera injusta. ¿Sobre la base de qué? De la codicia, de la apropiación de los bienes que son de todos. Sobre la base de la mentira. Recuerden ustedes que Jesús dice: ustedes son hijos del padre de la mentira. El diablo es el padre de la mentira. Y, como lo veíamos en estos días, codicia y mentira en lucha por la posesión de los bienes de la creación, pues digamos se impone siempre con la violencia, con las formas sofisticadas o explícitas de la violencia. Bueno, volvamos a Judas. ¿Qué pasó con Judas? ¿Por qué le dio la espalda a Jesús? Se han aventurado algunas respuestas para tratar de entender qué fue lo que sucedió con Judas. Una dice que Judas ciertamente era una persona codiciosa. Se dejó llevar por su codicia, la codicia de dinero. Y pues se expresaba como corrupto. Recuerden el texto que leímos de Juan, el que leímos al comienzo. Dice ahí que ¿por qué no se vendieron este perfume en 300 denarios para darlo a los pobres? Y el texto dice, versículo 6, que no digo esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, como la cartera del grupo, sustraía o sacaba de lo que se echaba en ella. En otras palabras, era una persona sobre la base movido por la codicia y que generaba expresiones de corrupción, porque el corrupto tiene detrás está habitado por un demonio, el de la codicia. Pues bien, entonces esta es una de las posibles explicaciones que hay. Otra explicación posible que hay de lo que pasó con Judas es que se desencantó, se desilusionó de Jesús, no respondía a sus expectativas. Volvamos sobre la corrupción. El Papa Francisco dice: miren, es más fácil que se convierta un pecador
a un corrupto. Porque el corrupto no acepta ser corrupto. El corrupto se defiende, pone testigos falsos, alega su inocencia, en fin, digamos, y violentamente a veces se pronuncia contra aquellos que lo califican de culpable. Es muy difícil que un corrupto se convierta, dice el Papa Francisco. Un pecador puede reconocer su culpa, el corrupto difícilmente reconoce su culpa, porque se justifica. Bien, miren cómo actúa Judas allí en la casa de la familia de Betania, de Marta, María y Lázaro. María tiene un acto desbordante de amor por Jesús, una expresión desbordante de amor por Jesús. Lo ama. Y por eso entonces no importa gastar lo que sea. Y si tiene en este momento un perfume de nardo auténtico, es interesante el calificativo que aparece para el perfume de nardo, fragancia muy agradable, y dice auténtico, y esto se une al sentimiento de María. Es decir, María tenía por Jesús un amor auténtico, un amor fiel, un amor total, un amor incondicional, y lo expresa precisamente el perfume que le ofrece. Judas, por su parte, no mira el amor incondicional y desbordante de María, sino que por el contrario, lo que mira en su ceguera por su codicia es el precio de 300 denarios, es decir, el salario de 300 días. Prácticamente pueden ustedes también hacer el cálculo. Está ciego por su codicia, y como pone por encima el dinero y la codicia de dinero, entonces por eso es incapaz de reconocer la fragancia y el amor desbordante de María. Es llamativo que dice el texto en la parte que dice: y la fragancia llenó completamente la casa. En otras palabras, el amor de María por Jesús fue tan desbordante que inundó la casa. Pero qué tristeza, esa fragancia que inundó completamente la casa, el amor desbordante de María por Jesús, no llegó a entrar en el corazón de Judas. El amor no entra en el corazón del codicioso, del que tiene codicia de dinero. Ahora Judas se escuda diciendo: es que podría darse a los pobres. Pero miremos cómo mira Judas a los pobres, a aquellos a los que se les da migajas, son los de fuera. Darlo a los pobres, están fuera. Judas de pronto está pensando en actos de beneficencia, es decir, a ver cómo repartimos, cómo damos. Sí, pero ¿qué sucede? Cuando miramos nosotros los evangelios, a mí me llama la atención que nunca Jesús aparece dando limosna. Nunca aparece aquí. Inclusive cuando el ciego Bartimeo, que todo el mundo pasaba por el camino y le daba limosna, allá y él recogía en su manto. Jesús no dijo: bueno, Pedrito, Judas, vaya a darle allá algo de la bolsa a Bartimeo. No, digo, díganle que venga. Ni siquiera mandó, digamos, a Pedro: ayúdenle a que venga, porque, digamos, es invidente. No, díganle que venga. Porque es que la caridad o el amor de Jesús no es un amor que fabrique mendigos. Jesús no se beneficia porque no quiere fabricar mendigos. En otras palabras, hay muchas de nuestras obras de caridad y sociales que son fábrica de mendigos. Nos mantenemos en la mendicidad, en ese estado de pobreza. Y resulta que lo de Jesús es bien diferente. Cuando Jesús dice: díganle que venga, es decir, es invidente, pero puede caminar. A Jesús, ¿qué le interesa? Dignificar, pero no una caridad que paralice. Es cierto que las situaciones de emergencia, como esta que estamos viviendo, nos obligan en nuestra caridad a actos de beneficencia. Aquí en la parroquia
voltean, golpean, piden, y yo digo que nadie se vaya sin nada de los que están golpeando, que nadie, así lo que tenga, tenemos poquito, llega alguna que otra cosa, pero que nadie de los que golpeen se vayan sin nada, porque la beneficencia hay que hacerla, especialmente para momentos de emergencia. Pero el estilo que propone Jesús no es la beneficencia únicamente para situaciones de emergencia, es que uno dignifique y sea capaz de sentar en la mesa, de sentar en la propia mesa. Eso es lo que dignifica. ¿Ustedes creen que Dios nos tiene preparado el banquete del reino para que se sienten algunos privilegiados y otros, quiera Dios, estemos aquí? Miremos. Dios quiere sentarnos a todos a la mesa. Hay que poner mucha atención a una realidad que se está dando hoy y que Adela Cortina, una filósofa maravillosa de la universidad en Valencia, dice: está brotando una situación lamentable entre nosotros y se llama la aporofobia. Aporofobia. ¿Qué significa? El rechazo, el odio y la violencia contra el pobre. El rechazo al pobre, el odio al pobre, la violencia contra el pobre. Miren, en estos días hemos visto, por ejemplo, el rechazo a albergues y a campamentos. Yo no, digamos que se pretendían colocar en algunos de nuestros barrios, aquí incluso se dio. Pero digamos, uno se pone a pensar, si estos albergues fueran colocados frente a nuestra residencia, de hermanos que han sido sacados de los apartamentos, de las habitaciones que pagaban día a día, pero los colocan en nuestro parque, en nuestro conjunto residencial cerca, digamos, ¿cómo reaccionaríamos? Muy seguramente desde la aporofobia, es decir, el rechazo, el odio y la violencia contra el pobre. Violencia. Eso es mal síntoma de nuestra sociedad. Muy mal síntoma. Porque Jesús se hace presente entre los pobres. Cuando a María le dice, por ejemplo, cuando a Judas le dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Si imaginamos nosotros que Jesús se hace presente, y el Papa lo decía ayer, y lo decía de una manera que nos sorprendió a todos, no es ser comunista colocar al pobre en el centro del Evangelio, porque Dios nos va a juzgar por eso, por el modo como nosotros nos comportamos delante del pobre, como acogimos al pobre. Imagínense que Dios nos saque y Él, Jesús, presentándose en el rostro de los pobres y nosotros botándole piedra, o nosotros rechazándolos, o nosotros violentándolos. Váyanse a otro lado. Es significativo que, lamentablemente, todas a veces las situaciones de basura sociales, digamos, se mandan al espacio o al ambiente de los pobres. Los basureros, ¿dónde están? Al sur, en medio de los pobres. Incluso a veces se habla de la quema de cadáveres de coronavirus, también en el sur. No es justo, definitivamente, que nosotros cultivemos, porque eso es ser habitado por este demonio terrible de la aporofobia, del rechazo a los pobres. Imagínense que en el juicio veamos nosotros, por ejemplo, a todos aquellos que buscaban un espacio entre nosotros y todos mostrados con el rostro de Jesús. Por eso la situación de exclamación de aquellos que en el juicio están: ¿cuándo, Señor, te vimos? Y Jesús nos muestra el rostro. ¿Qué puedo yo decir? ¿Cómo me puedo defender delante de Dios? ¿Qué abogado puedo yo contratar para que me defienda delante de Dios del rostro de Jesús, que estaba en el hambriento, el sediento, el que no tenía hospedaje? Terminemos, para no hacerme, me estoy haciendo con un poquito largo. Volvamos a Judas. Judas se desencantó, se desilusionó de Jesús. ¿Y por qué se desilusionó?
porque definitivamente vio que ese no era el proyecto el que respondía a sus expectativas. Entonces, en su codicia, así abrevio, va, lo negocia, pon 30 monedas que digamos que son el precio de un esclavo. Parece que Judas no imaginó las consecuencias de sus actos. Grave, porque no alcanzó muy posiblemente a prever que al entregarlo lo iban a condenar a muerte. Y por eso entonces un remordimiento espantoso comenzó a taladrarle el interior a Judas. Y se lo taladra de tal manera que va con las 30 monedas nuevamente al templo y va con unas actitudes de arrepentimiento que llaman la atención. Primero, Judas hace lo siguiente. Judas confiesa su pecado. Dice, he pecado. Judas no utiliza las monedas que, digamos, por las que vendió, digamos, a Jesús. Judas también siente remordimiento, devuelve las monedas y dice una cosa: he entregado sangre inocente. A nosotros no nos consta juzgar, digamos, el futuro a nivel de vida eterna de Judas. Lo que sí sabemos es que puso unas acciones realmente de reconocimiento penitencial también. Pero aquí es donde entra finalmente una cosa: la misericordia de Dios. Solo Dios sabe, digamos, hasta dónde llegó toda esta sinceridad también de Judas. Terminamos diciendo, miren, la mesa de la creación, en este momento, pues digamos, no todos pueden compartirla. Mesa de la creación, que significa salud, trabajo, oportunidades de empleo, también que significa alimento para todos, que significa igualdad de oportunidades para todos. Bueno, todos los bienes de la creación. La naturaleza nos presiona, la situación social nos presiona, el hambre de la gente nos presiona, la situación de desigualdad en Colombia, que es espantosa, con un índice, se llama así el índice Gini, que está en el 0.54, y la desigualdad es espantosa, la corrupción es espantosa. Todas, digamos, somos de los primeros países en corrupción, según Transparencia Internacional. Todo esto está presionando para decirnos, tenemos que repensar un nuevo estilo de vida, un nuevo orden justo que garantice que todos podamos sentarnos a la misma mesa con Jesús. Esa es la invitación. Y por eso entonces la pandemia se presenta como una oportunidad para que nosotros aprendamos. Y digamos, y como el ángel le dice a los discípulos, cuando los libera allí en los Hechos de los Apóstoles de la cárcel, dice el texto, en el capítulo 5, el ángel les dice a los discípulos, a los apóstoles liberados de la cárcel, vayan y háblenle a todo el pueblo de ese estilo de vida. Bueno, que el Señor los bendiga a todos. Perdónenme, me extendí muchísimo. Gracias.